Es una buena pregunta. La soberbia aparece, de hecho, en el listado de los padres del desierto, de los 8 espíritus o pensamientos que aquejan al monje, como distinto además de la vanagloria. Pero Santo Tomás, aunque a veces parece lo contrario, a veces parece que fusionara la soberbia y la vanagloria en un solo vicio, sobre todo en De Malo, no tanto en la Suma Teológica, por motivos que ahora voy a explicar. Santo Tomás sigue a Gregorio, y Gregorio lo que dice es que la soberbia es más capital que los vicios capitales, tiene un poder causal superior, porque puede causar absolutamente todos los vicios. ¿Por qué esto es así? Porque la soberbia, dice Santo Tomás, es el apetito desordenado de la propia excelencia. Y la excelencia, dice Santo Tomás, se puede encontrar o buscar en cualquier cosa, en el desorden sexual, en la búsqueda de riquezas, etcétera, etcétera. Entonces, la soberbia tiene un poder causal universal. Esto no quiere decir que todos y cada uno de los vicios o pecados sean de hecho causados por la soberbia. Que la soberbia tenga este poder causal no quiere decir que solo se peque por soberbia, evidentemente. Se peca por pasión, se peca por ignorancia, como explica Santo Tomás. Pero la soberbia tiene entre los vicios un poder causal universal. ¿Por qué? Porque apunta a aquello a lo cual el ser humano tiende desde su más íntima habitación, lo que está más profundo en su corazón, que es el deseo de perfección. Porque la soberbia no es otra cosa que buscar desordenadamente la propia perfección, la propia excelencia. Como veremos enseguida, o explicaré otros vicios, la soberbia parece vinculada al resto de los vicios. Pero no es un vicio capital no por defecto, sino por exceso, en cierto modo. Es más potente que todo el resto de los vicios capitales. Es, por así decir, el general máximo de todo el ejército de los vicios capitales, para usar el símil que utiliza San Gregorio Magno.